Esto es lo que Dios dejó en la Biblia. Lo hicimos en una gráfica para que sea más sencillo para todos. Dios dejó en la Biblia señales entre su pueblo y Él. Y hablamos de varias señales, pero una señal muy importante y que a veces no le ponemos mucho cuidado, no la sabemos, es que una señal que Él dejó son los días de reposo, o el dicho en otras culturas, los feriados o los festivos. ¿Y se acuerda cuántos festivos tiene Colombia cada año? ¿Cuántos? 19, 13, yo escuché una de 16, no estoy seguro, pero por ahí anda. Pero somos de los países que más tenemos al año, festivos. Y todos esos festivos representan algo de nuestra historia y de nuestra fe, ¿cierto? Bueno, Dios dejó también festivos, por decirlo de alguna manera, feriados o días de reposo en la Biblia, porque iban a ser recordatorios de su plan para todo su pueblo y para con Él, para nosotros. Y son los tiempos que Él ha determinado desde que arrancó el mundo. Él ya tuvo en mente estos tiempos o festivos para actuar y llevar a cabo su plan completo. Entonces esta imagen la creamos para que usted lo tenga en su mente. Él creó uno que es más recurrente que todos, que es su cita semanal, que es esta que usted ve allá arriba, la número 1. ¿Sí lo ven el número 1? Entonces Shabbat significa, para que no se enrede, día de reposo. ¿Listo? O feriado. Entonces, el día de reposo más constante que Él creó es el séptimo día, donde Él dijo, paren de buscar su obra, su provisión financiera, paren y dedíquenlo a mis asuntos, ¿sí? Entonces esa es la semanal. Ahora sí, salgamos un poquito otra vez de la imagen y tenemos ya el resto que Él dejó son anuales. Ya usted se acuerda de eso. Pongámosla de lejos un momento, eso. Y estas anuales Él las dejó de esta manera. ¿Cuántas son? Entonces, la primera, la semanal. Ahora vamos con la número 2. Si se dan cuenta, la 2 no es que hayan dos, sino que es el comienzo y el final de una fiesta que dura 7 días, que es la fiesta de panes sin levadura. Eso es lo que aparece en la Biblia y dura 7 días. Que arranca con una muy famosa que usted conoce o que hemos escuchado. ¿Cuál? La Pascua, lo que conocemos la Pascua. La Pascua es el inicio de una fiesta que dura en la Biblia 7 días. ¿Sí? El arranque de esa fiesta arranca con la Pascua, que es un día de reposo, y termina con un día de reposo. El final, el séptimo. ¿Listo? Pero dentro de esa fiesta hay otra fiesta, que es la número 3. Primera semanal, la 2 es esa larga, pero acá tenemos un día dentro de esa semana que se llama la fiesta de las primicias y que se celebra en el primer día de la semana, es decir, el domingo, dentro de esa semana en el calendario pues, que Dios creó. Luego tenemos una cuarta fiesta, que usted la conoce y la ha escuchado. ¿Cuál se llama? Pentecostés. Ese es otro feriado de Dios. Ya, ahorita lo averiguamos porque ya arrancó mes. Tenemos que ver si ya arrancó. Ahorita si quiere lo miramos. ¿Cuándo va a caer en este mes? En este año, perdón. Luego llega en Israel. Bueno, esa es la primavera en Israel. Eso más o menos está, ahorita pronto van a empezar a ocurrir estas fiestas. Estamos cerca que arranque esta. Más o menos como a 20 días estamos. Entonces después tenemos que mirar, y ahí es cuando arranca el año para Dios. Más o menos con 15 días antes de esta fiesta arrancó el año realmente para Dios. Y ahí arrancan con la primavera allá en Israel y arrancan con estas fiestas. Ahora, luego de la cuarta viene el verano en Israel, ahí digamos que no pasa mucho, y llegan al otoño, que eso es más o menos en septiembre, octubre, y llegamos a la quinta fiesta. ¿Cómo se llama la quinta fiesta? El día de las trompetas. Vamos a ver, exacto. Luego, está acá el primer día del séptimo mes del calendario de Dios. Luego, 10 días después, cae otra fiesta, la sexta, que se llama el Día del Perdón.
también un día feriado. Y luego llega la última fiesta de Dios, que son 8 días. Es la séptima fiesta, que son 8 días. Y en esa última fiesta se llama la fiesta de los tabernáculos o fiesta de enramadas. Se la ve en la Biblia. Y con esa se cierran las fiestas de Dios en un año. ¿Listo? Entonces, si nos alejamos, hay un detalle importante, y yo se los dije hace 8 días. Y es que esto es un orden que Dios creó como, para que no lo imaginen. ¿Será que suena un poquito feo? ¿Les molesta algo ahí? ¿Suena como no? ¿Por ahora está bien? ¿Sí? Esto es la mejor forma de entender estas fiestas. Es como si usted tuviera un cultivo y usted fuera un agricultor. ¿Y qué es lo que Dios está mostrándonos que vamos a estudiar y lo vamos a terminar entre este sábado y el próximo? Es que estas fiestas es esta primera fiesta de aquí. Usted se da cuenta que van a haber una de colores diferentes. Si se da cuenta que acá, ya, vamos a tener unas amarillas, ¿se dan cuenta? Y otras verdes. ¿Sí las ven? Las amarillas que ustedes ven ahí es porque el Señor obligaba, era un mandato. Todos los varones de Israel, de todo el territorio, tenían que ir a Jerusalén en esas fiestas. Las que usted ve en verde no era obligatoria. ¿Sí las ve? ¿Las puede identificar? Hay una teoría muy interesante que tengo que estudiarla mejor para darles mejores argumentos. Pero todo indica que Jesús, o Yeshua, nació en esta fiesta, en esta semana. ¿Por qué? Primero por unos cálculos que hacen por los sacerdotes que estaban en el templo pasando, digámoslo así, su servicio, pero ¿se acuerdan que cuentan que la Biblia que cuando María que daba luz, y cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué estaba? Teteado, lleno, y no había dónde alojarse, porque parece ser que como estas amarillas se llenaba Jerusalén y todos los alrededores, porque todos los hombres de Israel tenían que ir allá. Entonces, cuando estaban en esta época, eso estaba así, no había dónde hospedarse. ¿Y qué fue lo único que encontraron? En esta fiesta de tabernáculos, ellos ponían tabernáculos, que eran como chocitas de enramadas, por todo alrededor de Jerusalén, porque con ellos recordaban cómo ellos vivieron en Egipto durante la salida de Egipto. Entonces lo que sí había, no habían posadas, pero sí eran de pronto un lugar dentro de una de esas enramadas, que es lo que nos han contado como un pesebre o un establo. Pero realmente parece ser que eran unas enramadas, y pues María ahí no había dónde sentarse, entonces ¿qué pasó? Pues tocó meterlo y tener su hijo en una enramada o en un tabernáculo. Entonces, parece ser que eso puede ir por ahí el tema, igual eso no cambia nuestra fe ni cambia nada, pero lo que sí sabemos es que él no nació hacia el día final de diciembre como lo hemos creído, pero no estoy diciendo no cambia mucho, no es que cambie nuestra fe, pero parece ser que todo indica que hacia ahí. Y esto fue entre más o menos finalizando septiembre y arrancando octubre, es la época donde se celebra esta fiesta. ¿Listo? Y estas son importantes. Esta que ustedes ven acá, la 3, la 4 y la 7, que después de pronto la ponemos de otro color, usted tiene que verlo como un agricultor. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que pasa cuando usted siembra? En este caso la Biblia siempre lo representa con el grano de, pues en mi Biblia sale el grano de cebada, pero en el mío dices ¿qué? De trigo. Entonces lo primero que hace es, usted siembra el grano de trigo en la tierra, ¿verdad? Y lo primero que sale, cuentan ahí que es la espiguita, hay una espiguita previa que salga el grano. Entonces lo primero que sale son las espiguitas. Un tiempo después ya sale como tal grano del trigo. Y ya un tiempo después ya está toda la cosecha del trigo ya completa. Entonces lo que vamos a ver es muy interesante porque todo esto lo hizo Dios diciendo, vea, hay una primera fiesta aquí, la tercera, que es la de las primicias, que era cuando el trigo apenas no salía el grano, sino apenas las primeras espigas, ¡pum!, salían. Luego de unos 50 días, acá dice 50 días,
ya estaba listo para que empezara a dar ya no solo las primeras espigas, sino los primeros granos. Por eso se llama, en Pentecostés se llama la fiesta de la cosecha, porque ya habían granos. Pero ya después de un tiempo más adelante, aquí para que se celebrara esta fiesta, y lo vamos a leer, ya ya era tiempo suficiente para que toda la cosecha se hubiera ya dado y tenían que haberla recogido, cegado totalmente, y ahí sí celebraban esta fiesta. Y cuando usted vaya a leer conmigo es muy interesante porque esto que le acabo de decir como algo común, como si fuéramos un agricultor, es lo que está pasando con la resurrección. Entonces, Dios está venciendo la muerte a través de la resurrección. Ese es su plan. Y el primer fruto, las primeras espiguitas que salieron fueron, ¿quién fue el primero que resucitó entre los muertos y venció la muerte? Jesús, Yeshua, claro que sí. Pero ¿usted se acuerda que la Biblia dice que cuando Él muere hubo muchas tumbas que se abrieron y varios en Jerusalén resucitaron? Y que una vez Él se levantó, ellos subieron a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a ver que es muy interesante porque resucitó el Mesías más una muestra de la resurrección, que eran aquellos que resucitaron junto o alrededor de Israel junto con Él. Es como si hubieran dado las primeras espigas de su plan de resurrección. Pero luego de 50 días de ese día, llegó la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué fue lo que dijo el Mesías ya después de haber resucitado? ¿Duró cuántos días? ¿Cuántos días duró el Señor resucitado que se apareció a todo el mundo? 40 más o menos, 40 días. Pero la fiesta eran 50 días después de esta fiesta, que fue cuando resucitó, eran 50 días, o sea que él duró 40, ¿faltaban cuántos? 10. Y él les dijo cuando ascendió, antes de ascender, les dijo, quédense ¿en dónde? En Jerusalén, porque esas fiestas, esas se celebraban en Jerusalén. Quédense en Jerusalén a esperar ¿qué? La promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir el Espíritu de Dios sobre ellos. Y es que el Espíritu Santo ya llegando a los primeros que llegaron fueron más o menos a 120, dice, personas que estaban reunidas en Jerusalén. El Espíritu Santo es el sello de la resurrección futura. Eran las primeras gran grupo que iba a recibir la promesa del Espíritu de Dios en ellos, lo cual les iba a asegurar la futura resurrección. Y esta fiesta se llamaba la de la cosecha porque ya se agarraba una muestra del trigo como tal. Eran esos primeros más o menos 120 personajes que recibieron el Espíritu de Dios como muestra de la futura resurrección que van a tener en Jerusalén. Y justo el día que era, no pudo haber sido antes, no podía haber sido después. Y les vamos a explicar cómo todas estas fiestas de este lado de primavera ya se cumplieron en su primera venida, pero falta que se cumplan estas, lo cual debe ocurrir cuando Él regrese. Y lo más maravilloso de todo eso que vamos a ver es que aquí, para que esta fiesta en el futuro se dé, Él tiene que haber recogido toda la cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haberse dado toda la resurrección de los muertos histórica de toda la tierra e historia, porque Él tiene que haber previamente recogido toda su cosecha. Y ahí sí se va. Entonces vamos a ver cómo, pero lo que quiero dejarles desde ya es cómo usted se imagine eso como si fuera un agricultor y es como si Dios viera la tierra como un campo de un cultivo. Pero te acuerdas que Él dijo, yo no puedo cegar ya porque tiene que primero dar fruto toda la cosecha. No va a ser que si yo cego antes de tiempo, por ahí, ¿cuál es el error? Que va creciendo el trigo, pero también va creciendo ¿qué? La paja, la cizaña, eso en el campo que crece junto con lo que sí es la maleza. Entonces Él está mirando la tierra, históricamente vamos naciendo, muriendo, pero Él ya sabe quiénes somos y este es trigo, pero esta es maleza. Pero un agricultor no puede cegar antes de tiempo porque puede llevarse un trigo por ahí que era trigo y por afanado se lo lleva y no. Tienen que dar bien, crecer bien para después sí poder cegar bien y que el trigo no se vaya a ir con maleza ni la maleza con trigo. Pero un día cuando ya esté listo todo, Él va a venir ahí sí a cegar. Y así hayamos muerto o no, Él ya va a saber bien cómo fue todo y no va a haber un error.
No va a haber un error, no va a haber un trigo que se pase a la maleza ni maleza a trigo. Y ese es el tiempo que se avecina. Y vamos a explicar esas fiestas, cómo se van entonces, estas ya se cumplieron, estas están por cumplirse, y vamos a ver hoy rápidamente cómo se cumplieron estas. Pero ahí me agarran la idea, es que si no lo digo así, cuando lo leamos, pues va a ser, ¿what? ¿Qué? No, en cambio, si usted ya lo tiene ahí, va a ser sencillo. ¿Listo? Vamos ahora sí rápidamente entonces a ver cómo se cumplieron estas primeras tres. O sea, la número 2 que dura 7 días, esta 3 y la 4. ¿Listo? ¿Preparados? Eso ya ocurrió, ya se cumplió, pero tenemos que ver la exactitud cómo fue. Ahora sí vamos al otro. Y a mí me impacta, porque ahí ya me acuerdo yo de todas las parábolas que él dijo, ¿se acuerdan? Y muchas eran relacionadas con el cegar el trigo, la cizaña, que agarrar, que no puedo todo, y ya va a empezar a tener mucha coherencia este tema cuando usted ya lo ve con estas fiestas maravillosas. Eso está en Levítico 24, todas las fiestas, y nosotros hicimos la gráfica para que sea más sencilla para ustedes. Entonces vamos a poner ¿para qué murió el Mesías? Esa sección de la página web nuestra, y vamos a bajar a la que dice, más abajito, la sexta, que es la que estamos estudiando en este momento. Ya eso lo vimos, bajemos, eso está escrito ahí para que usted lo pueda ver, tanto las gráficas como esto está en la página web, ¿listo? Bajemos, ya vimos todo eso, ya vimos todo eso, ya vimos todo eso, y vamos a ver la primera, panes sin levadura. Vamos a bajar un poquito, que es la primera fiesta, se llama panes sin levadura, que usted vio al principio, la primera que duraba ¿cuántos días? 7. Miren lo que pasaba. Dentro de panes sin levadura está la Pascua, entonces no se va a confundir, porque es que la Pascua daba inicio a la fiesta de panes sin levadura. Entonces vamos a hablar de las dos cosas a la vez, pero usted lo va a ver. Podemos prender ahora sí una luz, yo creo la de ustedes. No, la otra. ¿Listo? Uy, no, pero ahí, no, al revés. Así. O ninguna, o así. Así, ¿listo? Nos fuimos. Panes sin levadura, ponga mucha atención. ¿Cuándo se celebra? No el 14 se preparaba, ya se va a dar cuenta usted. Entonces el 14 del primer mes del calendario de Dios que estamos por empezar, justo en la mitad de la tarde, antes de la puesta del sol, o sea, antes de que bajara el sol y llegara la noche, se sacrificaba en ese 14 en la tarde un cordero por familia. Imagínense, cada familia en Israel mataba un corderito esa noche. Para la cena, pues de esa noche, para la cena, para comérselo. No vamos a leerlo, usted lo puede leer, eso está en Éxodo 12, ¿listo? Entonces ellos, todos en esa tarde del 14, muerte del cordero para comérselo. Esa cena tenía que estar acompañada de pan sin levadura, porque era el comienzo de esa fiesta, es decir, lo acompañaban con pan, pero era obligatorio que fuera sin levadura. ¿La levadura qué es? Un hongo que se le pone para que leude el pan y eso hace que se esponje, ¿sí? Y es una cosa y se hace que se esponje. Si usted no le pone levadura, pues queda como parecido a una arepa, ¿sí? Como bajito, no queda ¡bup! Unos parecemos ya leudados, ¿sí? Y se ríe, no lo mire a Juan, ¿cierto Juan? Usted todavía no se va a dejar leudar, ¿listo? Nosotros los hombres no podemos dejarnos leudar, ¿listo? ¿Y qué pasaba? A esa cena, que le acabo de decir, se le denominó cena de Pascua, que viene de una palabra en hebreo que es Pesaj. Y esa palabra Pascua que viene de Pesaj significa saltar, pasar de largo o librar. Eso es como los significados de Pascua. Pasar de largo, librar o saltar. Esta cena daba inicio a 7 días de celebración conocidos como la fiesta de los panes sin levadura, que se celebrarían en Jerusalén e iría del 15 al 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí están los 7 días. ¿Listo? Entonces se celebraba de 15 al 21. Donde el primero y el último de los días, de estos 7, serían días de reposo. Ya lo vimos en la gráfica. Durante esta semana el pueblo debía dedicar ofrendas por fuego a Dios y abstenerse rotundamente de comer pan con levadura. ¿Cuándo Dios instituyó la cena de Pascua y esta fiesta de panes sin levadura? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
cuando salieron de Egipto. De hecho, esa noche les dijo que hicieran eso porque al siguiente día los iba a liberar. Y usted lo puede ver en Éxodo, después lo puede leer usted con calma, pero usted ya conoce esa historia. Y les dio todas esas indicaciones para decirles, voy a... Pero tenía un contexto bien interesante. ¿Se acuerdan cuál fue la última plaga que mandó Dios? La última plaga que les mandó, la 10ª que mandó Dios al Egipto. Él dijo, la única forma de que esta plaga que voy a mandar no toque sus casas, ¿cuál era? Que mataran el cordero y que con la sangre marcaran las entradas de sus puertas. Porque si no lo hacían, el ángel que él mandaba para ejecutar esa sentencia en los primogénitos dentro de cada hogar, ¿él qué iba a hacer? El ángel iba a llegar y si veía la sangre en la puerta, él iba a hacer Pascua, es decir, iba a saltarla, iba a pasarla, iba a pasar por alto, iba a evitar, no iba a hacer juicio ahí, por eso se llama Pascua, porque el ángel saltaría, pasaría, no lo haría en esa casa. Pero si no veía la sangre de ese cordero muerto ahí, pues no hacía Pascua, sino mataba al primogénito humano y de sus animales, de todo. ¿Quién de aquí es primogénito? Usted hubiera muerto, Dorian. Jan hubiera muerto si él hubiera existido. ¿Jan es primogénito? Sí, el primer hombre. El primer varón. Yo hubiera muerto. Yo hubiera muerto. Charlie. Usted también. No, hubiera muerto su hermano. Bueno, Charlie estuviera vivo. ¿Sí? Hubiera muerto. Mi papá hubiera muerto. ¿Sí? Yo también hubiera muerto. Pero si alguien del pueblo de Dios no creía en lo que Dios estaba diciendo, ejecutaba. Dios ejecutaba. Pero todo lo hicieron, parece ser. ¿Sí? Pero los egipcios no les importaba y ni creían en eso. Y ahí quedaron. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que tiene que ver. Pero por un lado es extraño. La Pascua llevaba sentencia a algunos, pero libertad a otros. Es como que tiene las dos caras, ¿no? Porque por un lado sentenciaba a un primogénito, pero al pueblo de Dios lo estaba, por otro lado, liberando. Eso es más o menos la Pascua. Y por eso la representación del cordero lo mataban, ¿sí? Los que comían el cordero en la noche representaba que iban a libertad. Los que agarraban sangre del cordero previamente la ponían, era evitar el juicio para ellos. ¿Claros hasta ahí? Eso es rápido, usted después lo puede leer, lo podemos estudiar, pero es que la idea es avanzar hoy. ¿Listo? Entonces, aquí lo digo rápidamente, o lo decimos. La cena de Pascua nos recordaba dos situaciones. Por un lado, la muerte del cordero traía a memoria que con su sangre se marcaron las puertas de los hogares israelitas para que el ángel de la muerte enviado por Dios a ejecutar sentencia sobre todos los primogénitos en Egipto no lo hiciera sobre los miembros de los hogares en cuyas puertas reposaba dicha señal y por ende hiciera Pascua. Pasara por alto en estas casas evitando su juicio. Ya después usted lo tiene ahí y lo puede ir a leer. ¿Listo? Sigamos. Por otro lado, la cena del cordero, ya hablando de la cena, junto con los panes sin levadura, conmemoraban la apertura a la libertad que Dios concedió a su pueblo, dejando atrás la esclavitud que sufrieron en Egipto y su huida repentina y deprisa ejecutada en una sola noche. Y es que evitar la levadura en el pan era evitar la influencia externa o humana en la providencia de Dios y su plan. Era pan sin alteración, el que proviene directamente de Dios. ¿Listo? Si usted quiere profundizar, está en la página web. Por tiempo vamos a seguir. ¿Cómo se cumplió esta fiesta o este arranque y todo la pan sin levadura? Podemos discernirlo en la Biblia como Él nos lo muestra. La misma Biblia lo dice. Ya se cumplió en su primera venida. ¿Cómo fue? El Señor Yeshua o Jesús fue declarado el Cordero de Dios por Juan el Bautista. ¿Se acuerda? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y también por profetas, apóstoles. Y desde antes en la antigüedad ya lo habían declarado como ese cordero que iba a ser inmolado. Y no es para menos, ya que Él, es decir, Jesús, fue escogido y entregado por Dios a su pueblo Israel para que lo sacrificaran exactamente en la tarde del 14 del primer mes del calendario de Dios cuando Él vino. Mismo día y hora en que año tras año sacrificaban los corderos para luego celebrar en la noche la cena de Pascua y dar inicio a los 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Fue así como Yeshua se convirtió en nuestro cordero pascual. Esto sí leámoslo al menos. 1 Corintios 5:7. A él lo matan en la tarde literal previo a la cena de Pascua. Cuando mataban todos en Israel a su corderito en la casa, a él lo matan. Por eso ya más adelante lo llaman así. 1 Corintios 5:7. Vamos a mirar. ¿Alguien necesita Biblia? A ver si acá tengo un par, aunque debería traer ya. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Aquí el apóstol Pablo hace una referencia a esta fiesta completa, tanto de la de panes sin levadura como el inicio que es la Pascua, porque a la final es lo mismo. Mire lo que dice desde el 6, le damos 1 Corintios 5, versículo 6. Mire lo que dice. Hacen mal, dice Pablo, en jactarse. 1 Corintios 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Dice Pablo lo siguiente. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿Se acuerdan de eso, no? La levadura. Él dice, desháganse, nos dice a todos nosotros, de la vieja levadura, para que sean masa nueva, panes sin levadura. Todos éramos panes con levadura antes. Y él dice, mire, toda la maldad, la malicia, el pecado que nosotros nos dominaba es la levadura que Dios ha venido a cortar en esta fiesta para que ustedes sean ya no panes, ya no más con levadura. Desháganse de la levadura que tenían. Como lo dice, pues son masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Ya realmente Dios nos ha liberado para que vivamos sin levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Es decir, la fiesta de panes sin levadura no se podría festejar a menos de que arrancara con la muerte del Cordero Pascual. Entonces él dice, mire, ya esta fiesta la hemos cumplido. Ya nuestro Cordero Pascual fue entregado. Ahora ustedes deben ser panes sin levadura. Y sigue diciendo algo muy interesante. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura. Nos dice que la celebremos, nos dice que estemos pendientes, pero ya no es algo futuro, es algo pasado. ¿Cómo la debemos celebrar? Ya no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino como panes sin levadura que es la sinceridad y en la verdad, en verdad. Buscando esa santidad. Eso es como Dios nos está diciendo, así mi hijo ya fue entregado como Cordero Pascual, ahora vivan esta fiesta y siempre como panes sin levadura. ¿Listo? Esto demuestra cómo Dios desde la antigüedad y por cientos de años había usado este día como un ensayo para todo su pueblo, hasta el día en que el ensayo se convertiría en realidad, pero muchos no lo discernieron. ¿Cuántas Pascuas pasaron desde que salieron de Egipto hasta que vino el Mesías? Cualquier cantidad. ¿Cuántas fiestas de panes sin levadura? Por cientos de años. Pero ¿se acuerdan que las fiestas del Señor eran porque Él iba a cumplir un día eso? Y se cumplió. O sea que su fiesta o esta primera fiesta era porque tenía un objetivo. ¿Listo? ¿Dónde voy? Dios dispuso esta cena de Pascua de antemano, no solo para proclamar la salida de la esclavitud de Egipto en la antigüedad, sino para proclamar la salida de nuestra esclavitud del pecado, la cual nos dominaba y mantenía cautivos, negándonos la posibilidad de servir y adorar a nuestro Dios con libertad. ¿Cuántos estábamos esclavos al pecado antes?
¿Yo era el único? Ay, tan santos, ¿cierto? Sin mancha ni pecado. Todos estábamos llenos de levadura. Es más, por ahora todavía puede haber levadura en nuestra vida. ¿Y qué? Tenemos que sacarla. Todo el pecado ya no más, ya no estamos dominados por él. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero si estamos esclavos en algo es por culpa ya no de Dios, porque nos dio la libertad, es por culpa nuestra, por testarudos. Porque las llaves ya fueron entregadas para salir. ¿Bien? Ese pecado que nos dominaba y mantenía cautivo, negándonos la posibilidad de servir y adorar a Dios con libertad. Es este último éxodo a la libertad el que viene efectuando Dios sobre su pueblo hace aproximadamente 2000 años a través de su Cordero Pascual, Jesús o Yeshua, para que una vez se complete la totalidad de los salvos o de los panes sin levadura en toda la tierra y en la historia, es decir, los señalados con su sangre, pueda entonces regresar y casarse con ellos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que nosotros llevamos una señal que es como su sangre en nuestra vida, que la sangre de Él nos ha limpiado, Entonces es cuando venga Dios y ya venga a hacer ejecución de su juicio, si Él no ve sangre en nuestra vida, la sangre de su Hijo, ¿qué va a pasar? Hay juicio. Pero si ve la sangre que nos ha perdonado porque hemos creído en Él y nos hemos sujetado y vivido para Él, es como Él va a hacer ¿qué? Pascua. Y entonces nosotros vamos a no llevar el juicio sobre nosotros. Eso es algo que va a ocurrir. Entonces, si nosotros ya llevamos el testimonio de Dios, de Jesús en nuestra vida, su sangre nos ha limpiado nuestros pecados, tranquilos. No se va a confiar en vivir en pecado porque entonces la sangre no se va a ver. Pero si usted ya está buscando la santidad de una manera sincera, tranquilos que el día, así usted muera, así se lo coma un tiburón, tranquilo. El día que venga el Señor va a ser Pascua. ¿Listo? Pero si nosotros nos relajamos y vivimos practicando pecado, no hay sangre ya que valga, dice Hebreos. Solo está en la expectativa de un juicio. ¿Se dan cuenta? Eso es. Entonces, todavía estamos en ese momento. Y es que la señal en su sangre sobre su pueblo es tan necesaria como fue en la antigüedad la señal de la sangre en las puertas de los hogares hebreos. Dios dispuso la sangre de su Cordero inmolado, Yeshua, para que por la fe y obediencia a Él pudiéramos llevarla como señal en nosotros, permitiendo que Dios haga Pascua, es decir, pase por alto o nos libre de la condenación de muerte eterna que ejecutará el día de su juicio, pues verá el testimonio de la sangre de su primogénito, Yeshua, y por sus méritos no la ejecutará en nuestras vidas. Además de esto, y para cumplir la semana de la fiesta de panes sin levadura, Yeshua se entregó a sí mismo como el pan sin levadura para todo su pueblo, pues Él es el pan que descendió del cielo. ¿Se acuerdan cuando Él dijo? Él es el pan que descendió del cielo para darnos vida a los hombres, para que lo comamos y recibamos durante nuestro peregrinaje fugaz en esta tierra y darnos la vida eterna. Él es el pan sin alteración externa, pues proviene del Dios mismo. Eso sí, leámoslo en la Biblia. Vamos a leer Juan 6, 48. Juan 6, 48. Parece importante que recuerden esas palabras porque ahora cobran más sentido. Juan, capítulo 6, versículo 48. Vamos a buscar esas palabras. Muy bien, vamos a leerla desde ahí. Juan capítulo 6, versículo 48, palabras del Señor cuando estuvo aquí en cuerpo físico. Porque Él sigue estando aquí, yo creo que nos está escuchando y dirá, bien, chino, están analizando bien. Muy bien, listo. Dice así, Él dijo, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Bueno, y él ahí ya empieza un conflicto ahí con los judíos y todo el tema del liderazgo. Pero él está diciendo, miren, este es el pan. O sea que él es chistoso, Él siempre hace todo en todo. Él es el Cordero, pero también es
el pan, porque se comía la Pascua, el cordero con el pan sin levadura. Él es todo. Él dice, cómanme, hagan mis mandamientos, vivan en mí, eso es comerlo y entonces vivirán. ¿Listo? Muy bien. Bajemos un poquito. No, ya aquí. El Señor también nos enseñó a identificar, esto es muy importante. El Señor nos enseñó a identificar y tener cuidado de la levadura que quiere permear el pan. El pan es Él, es su palabra, ¿cierto? Es decir, su palabra y nuestra vida nos quiere permear, nuestra vida en el Mesías. Pues algunos buscan engañarnos con la hipocresía de hablar en su nombre, pero ser malvados en su interior, agregando, sustrayendo o modificando la palabra de Dios a su conveniencia, logrando así leudar el pan, es decir, leudando la palabra de Dios, con el fin de engañarnos para que terminemos comiendo pan leudado o palabra alterada. Leamos estas dos citas que son importantes. Mateo 16:5. Son advertencias que él usó con todo esto del pan sin levadura y todo el tema. Muy interesante. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 5 y 12. 5, desde el 5. Mateo 16:5. Mire lo que les dijo él hablando con este concepto. Dice, la Biblia dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, quedaron como perdidos. ¿Qué nos estará diciendo él? Se nos quedó el pan y él viene y nos dice que evitemos la levadura de estos personajes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablo yo del pan, sino de tener cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces, comprendiendo que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. O sea que hay peligro en las enseñanzas que podemos recibir porque son levadura al pan. Puede haber pan por ahí metido, pero levadura alrededor, es decir, todo eso que le modifico aquí, que le agrego aquí, que le pongo allí, que le subo acá, y empiezan doctrinas humanas a meterse y hacen eso, leudar el pan perfecto, la palabra de Dios. Y este 23:1 también de Mateo, o sea, adelántese un poquito ahí al 23, al versículo 1. Y dice así, 23:1 dice, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretarla a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Y acá viene la levadura que ellos ponían. Pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas a ustedes y se las ponen sobre la espalda a los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un solo dedo para levantarlas. Esa es la levadura. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame maestros. Entonces, este es el tipo de persona, y hay que tener cuidado con las enseñanzas de personas así, porque son las que leudan el pan. ¿Listo? Por otro lado, tenemos nuestra nueva vida sin la esclavitud al pecado que nos ha convertido a nosotros, al igual que al Mesías, en panes sin levadura. Eso ya lo leímos hace un rato. Es decir, en vida sin malicia ni perversidad. Ya lo leímos, ¿listo? Entonces tiene un concepto por aquí, por allí, completo para nosotros, de juicio para algunos, de libertad para otros, pero de cuidado, porque si nosotros no tenemos la señal de su sangre en nuestra vida, no va a ser Pascua al final y nos vamos a meter en un problema. Sigamos.
Preguntas hasta ahí. Esto es más o menos una claridad para que usted se lleve de la Pascua y los panes, de panes sin levadura que incluye Pascua. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quién anda como pan con levadura? No responde. Deshágase del tema rápido. ¿Listo? Para que puedan, no importa el día que usted perezca o se vaya de esta tierra, Dios haga Pascua en usted y no haya problema. ¿Listo? Andemos como panes sin levadura. Fiesta de las primicias. Las primicias, recuerde, era la fiesta que estaba dentro de la semana de panes sin levadura. ¿Se acuerda la que estaba dentro? Era solo un día y se celebraba ¿cuándo? El primer día de la semana más cercano dentro de esa semana. Es decir, lo que llamamos hoy más o menos un domingo. ¿Listo? Ese día ocurría. Vamos a ver qué podemos aprender o cómo se cumplió esa fiesta en el Mesías. Recuerde que era la fiesta en que se cogía una muestra de las primeras, ¿qué? Espigas, todavía no se veía el grano. La primera muestra de espigas, que son las primicias de lo que empezaba a brotar en los campos. ¿Qué hacía la gente? Cogía esa muestra y se la llevaba al sacerdote. El sacerdote la recibía y se la ofrecía a Dios como las primicias en sus campos. ¿Listo? Eso era lo que pasaba. Ya entendiendo eso, vamos a leer. Dentro de esta misma semana de la fiesta de panes sin levadura, el pueblo de Israel debía llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas de trigo que brotaban en sus cultivos, para que el sacerdote las presentara ante el Señor justo en la mañana siguiente al día de reposo semanal, es decir, el día siguiente, que es el domingo. Más inmediato, el primer día de la semana más cercano. Esta sería una ofrenda a Dios con las primicias que se avistaran en los cultivos de trigo de sus campos. Leamos rápido Levítico 23:9 porque yo sé que la Pascua es más clara para todos, pero esta a veces no tanto. Entonces esta es cortica, pero vaya rápido a Levítico y vamos a ir al capítulo 23, al versículo 9. Y usted se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Levítico 23:9. ¿Listo? Entonces, llegue ahí a Levítico 23:9. De hecho, ese Levítico 23 es maravilloso porque es todo lo que le estamos explicando, pero está ahí plasmado. Obviamente ahí sale como lo propuso Dios, todavía ahí no explican pues, el cumplimiento, usted lo va descubriendo más adelante. ¿Cómo lo propone Dios? Levítico 23:9. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas de la cosecha, las primeras espiguitas. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor, ante Dios, para que les sea aceptada. La mecerá ¿cuándo? En la mañana siguiente al Shabbat semanal, al sábado. O sea, el primer día de la semana, cuando arranque el primer día de la semana, la mañana siguiente. Este mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año y sin defecto como holocausto al Señor. Bueno, y ahí nos empieza a decir que le trajeran, bueno, unas ofrendas y pero básicamente esa la situación. ¿Listo? Vamos. ¿Cómo se cumplió? Vamos a ver. La muerte del Mesías como el Cordero de Dios no hubiera tenido relevancia de no ser por su indiscutible resurrección, la cual dio comienzo al plan de redención de Dios para su pueblo. Pero el proceso de resurrección tiene un tiempo y un orden. Esto es muy importante. La resurrección tiene un orden. Y dijo Pablo, y ya lo vamos a leer, primero debían resucitar el Mesías con las primicias, y luego los que son de él en su venida. Leamos esto que es clave y ya usted entiende cómo las fiestas se encajan ahí. Primera de Corintios 15. Palabras de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Listo? Vamos a buscarla. Y vamos acá, dame un segundo. Listo, 15. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Dice así, versículo 20. Él está hablando de la resurrección de los muertos y él hace una afirmación. Versículo 20 del 15 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como ¿qué? Primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos.
Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y acá viene lo clave. Pero él dice, pero cada uno, o sea, cada persona o cada resurrección va a tener un momento. Y él dice, cada resurrección a su debido orden. ¿Quién era el primero ahí? Cristo o el Mesías. Luego, las primicias. Y luego viene una tercera tanda. Los que le pertenecen, ¿cuándo? Cuando Él venga. ¿Se acuerdan las tres fiestas? La primera, la que le mostré, y la última que está por darse. Él ya cumplió la primera y ya está dando su espíritu para la cosecha y para que al final, dése cuenta que ya Pablo habla de un orden. O sea que esto no puede ser en desorden. Y por eso estamos en un orden. Entonces en esta fiesta tenía que darse las primeras que nombra Pablo. La de él, del Mesías, con las primicias, que fueron esos que resucitaron cuando él muere y van con él a Jerusalén. Mire lo que dice. La primera parte, que fue la que ya hablamos, él y las primicias, ya ocurrió hace 2000 años. Ya que al igual que el Mesías, las primicias de la resurrección también lo hicieron. Pues así como en la antigüedad el pueblo presentaba al sacerdote en el primer día de esta semana las primeras espigas de trigo que brotaban en sus cultivos y el sacerdote las presentaba a Dios como las primicias de sus campos, Yeshua se levantó entre los muertos finalizando ese Shabbat, digamos, semanal, para luego al siguiente día, el primer día de la semana, ¿qué pasaba? Uy, me perdí. Allá, Yeshua se levantó entre los muertos finalizando el día de reposo semanal para tomar el rol de sacerdote y presentar ante Dios el Padre en el primer día de la semana. ¿Cuándo fue que María Magdalena lo vio? ¿Quién fue la primera que lo vio? Bueno, ya lo dije. ¿Cuándo lo vio ella? El domingo. En el primer día de la semana, porque ellos en el Shabbat semanal se quedaban quietos, no estaban por ahí faroleando. Ella ya al otro día sale totalmente y va a la tumba el primer día de la semana, ¿se acuerdan? Y se da cuenta que, y la roca no está. Y un ángel le dice, ¿a quién busca? Porque busca ante los muertos a lo que ha resucitado. Y ella, ¿qué? Y voltea a mirar y le aparece el Mesías resucitado. Pero ¿se acuerda que el Mesías, qué le dijo cuando ella fue a abrazarlo? Porque toda mujer cuando está alegre, ¿qué va a hacer? Y ella emocionada pues vio al maestro resucitado, pues la primera reacción es, ¡ay no, Dios mío, Dios mío! Pero cuando ella lo va a abrazar, ¿qué le dice el hombre? No, espere, no me agarre todavía porque yo no he vuelto al Padre, yo no he hecho una tareita que tengo que hacer. Más bien vaya a los demás y yo los voy a alcanzar allá, yo tengo que hacer una tarea. ¿Cuál era la tarea que tenía que hacer el sacerdote el primer día de la semana dentro de esa fiesta? Tenía que ir a presentar las primicias. Y adivinen quién estaba esperándolo, los resucitados. Y él tenía que ir como sacerdote a presentarle al Padre aquel las primicias de la resurrección. Él necesitaba cumplir primero esa fiesta. Entonces miren lo interesante. ¿Dónde estoy? Tomar el rol de sacerdote y presentar ante Dios el Padre en el primer día de la semana las primicias de la resurrección, que fue su propia vida y la de estos hombres que resucitaron a causa de su justicia. Miren que acá cuentan que hubo más resurrecciones, por las dudas, ¿no? Si no se acuerda. Vamos rápido, Mateo 27, 52. Y esa fiesta se tenía que celebrar en Jerusalén, por ende los muertos que resucitaron en todo Israel o alrededor de Israel tenían que ir a Jerusalén porque tenía que ser allá. Y miren lo interesante que dice la Biblia. Mateo 27, 52. A mí esto me parece extraordinario porque Dios es un Dios de orden. Y uno a veces no lo ve desde ese punto de vista, pero Dios hace todo como Él dijo y no se va ni a adelantar ni a llegar tarde. ¿Listo? Entonces, vamos a... Me perdí. Mateo... Un segundo. 27, 52. ¿Listo? ¿Qué ocurre ahí? Dato muy claro. Desde el 1. Bueno, desde el 50. 27, 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Es cuando muere en la cruz. ¿Y qué pasó?
En ese momento, dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Y mire lo que dice acá. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Pero mire lo interesante, salieron de sus sepulcros y no se fueron de una a Jerusalén, no se adelantaron. Dice, y después de la resurrección de Jesús, o sea, ellos esperaron los 3 días y las 3 noches que el Señor había dicho. Después de que Él resucita, dice, ¿qué pasa? Ahí sí entraron en la ciudad santa, o sea, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Fueron y se reunieron allá. Y el Mesías ya resucitado, ¿qué tenía que hacer? No, espere, yo tengo que hacer una cosita todavía. No tenemos registro de esa situación, pero podemos discernir que Él fue, se reunió con ellos y de alguna manera, no sé, habrá levantado las manos, Señor, mira aquí las primicias de la resurrección, cumpliendo así tu plan. Sigamos. Este Romanos 11, miremos rápido porque lo pusimos, a ver qué más nos dice de ese detalle. Y ya vamos a acabar este entendimiento y faltaría la tercera y terminamos. Romanos capítulo 11, 16. Dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, o sea, se consagraron estos primeros resucitados y el Mesías también, ¿qué pasa? También se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, esta fiesta está consagrando a las primicias para consagrarnos a todos nosotros en el futuro como la masa, o sea, ya toda la resurrección y toda la cosecha que se va a entregar a Dios. ¿Usted no le parece emocionante que así como ellos resucitaron, usted un día le va a pasar lo mismo? Yo sí creo eso. A mí me da esto mucha seguridad. Ya se vendrá ahorita, el otro sábado analizamos las últimas que tienen que darse y yo digo, wow, ahí voy a estar yo. No sé si voy a ser así, voy a estar peinado como, pero voy a aparecer de alguna manera. Y cuando los vea yo a ustedes, nos reiremos de acordarnos de estas cosas que estamos diciendo. Uy, ¿se acuerda cuando? ¿Verdad? Y ocurrió. Pero si alguno de ustedes no cree, pues ahí sí no podemos hacer nada. Dice, basados en esto podemos sugerir que Yeshua no se dejó tocar de María Magdalena cuando lo vio resucitado el primer día de la semana, porque aún le faltaba volver al Padre para presentarle durante ese día las primicias de la resurrección y así cumplir la fiesta de las primicias. Ahí es cuando María Magdalena se le acerca y él le dice, no, bueno, ya lo hemos leído. Ahora solo faltaba el cumplimiento final de la segunda parte de la resurrección. Nos falta la final, la cosecha final, bueno, la del final, cuando Él vuelva y recoge a todo el mundo, falta esa. ¿Cuándo se dará? Será en el tiempo de la gran cosecha, cuando los muertos en el Mesías resucitarán en su regreso y además los que estén aún vivos y le pertenezcan serán transformados en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo inmortal para ser parte de la reunión de los santos en el aire. ¿Se acuerda usted ya de eso? Ya lo hemos estudiado. Sigamos. Pero este último gran evento, el que va a ocurrir en el futuro, de que todos nos levantemos entre los muertos, no podría ser posible si Dios no sellara de antemano a su pueblo con el Espíritu Santo, lo cual comenzó a ocurrir justamente como el cumplimiento en el Festival de la Cosecha o Pentecostés, que es la otra fiesta, el cual explicaremos a continuación. Esta es la última. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Ya todos se acuerdan de ese tema. Estaban reunidos 120, el Señor les dijo, yo me voy, esperen la promesa mía, me voy al día 40, llega el 50, quédense en Jerusalén esperando la promesa que era que viniera el Espíritu de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Mire, Pentecostés, esta festividad se celebraba al siguiente día de haber completado 7 semanas contadas a partir de la fiesta de las primicias. Entonces, ¿qué ocurría? Fiesta de las primicias era el primer día de la semana recién resucitado el Señor. Tenían que pasar 7 semanas completas, es decir, 49 días completos para que el día 50, por eso le llaman Pentecostés, porque está hablando de 50 días. Al día 50, posterior a la anterior fiesta que acabamos de ver, se celebraba este día. ¿Y qué ocurre? Este tiempo era suficiente para que los cultivos de trigo dieran su primera cosecha, o sea, que ya apareciera el grano.
por lo que en este día se ofrecía a Dios desde Jerusalén una ofrenda de este grano nuevo. Leámosla, Levítico 23, vuelva y usted se va a dar cuenta de ese detalle. ¿Listo? Levítico 23. Nosotros somos la cosecha del Señor que está Él esperando a que crezca y toda la cosecha crezca de fruto y ahí sí viene y va a cegar. Levítico 23:15. ¿Listo? Vamos a ver. Mire, acá dice, a partir del día siguiente al Shabbat semanal, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, a partir del día de las primicias, por decirlo de otra manera, contarán ¿cuánto? 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo Shabbat, es decir, día 50. Entonces presentarán al Señor una ofrenda del grano, ahora sí ya no es de la espiga, del grano nuevo. Desde su lugar de residencia las llevarán al Señor, le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos de 4 licios junto con el pan. Bueno, él ya le da un montón de adiciones, digámoslo así. Y detalles, sí, pero ¿cuál era el tema? Ya me tiene que llevar un manojo y al último dice lo mismo al sacerdote y el sacerdote presentaba. Pero ya era un manojo del grano como tal. Ya el tema un poquito más maduro, un manojí, una muestra. Cumplimiento. Esta fiesta se le conoce fiesta como de la cosecha o Pentecostés. Los discípulos en el Mesías tuvieron el privilegio de compartir con el Señor durante 40 días contados a partir de su resurrección, es decir, de la fiesta de las primicias. Luego de esto lo vieron regresar al trono en el cielo obteniendo la promesa que un día lo verían regresar de esa misma manera. Pero lo interesante de todo esto fue la última instrucción que el Señor les entregó antes de su ascensión, al decirles que no se alejaran de Jerusalén, porque era desde allí donde se celebraba. ¿Qué pasaba? No se alejen de Jerusalén y esperen allí el cumplimiento de la promesa del Padre de entregarles su espíritu y escribir su ley en sus corazones, pues estaba por cumplirse. Ustedes ya conocen eso. Bajemos. Nuestro perfecto y fiel Dios no habría hecho esto desordenadamente, sino que fiel a sus festividades y tiempos señalados, lo hizo exactamente 10 días después de su ascensión, es decir, en la fiesta de otoño que faltaba por cumplir, pues en ese momento, el Festival de la Cosecha, conocida también como Pentecostés. Y es que al igual que en la antigüedad, y como lo explicamos anteriormente, en el día 50 contados a partir de la fiesta de las primicias, se ofrecía a Dios desde Jerusalén, ya no una ofrenda de las primeras espigas que brotaban en los campos, sino ahora era una ofrenda del fruto de la cosecha como tal. Por esta razón, Dios entregó la primera muestra de su cosecha de resurrección al entregar su espíritu. Efesios 4, 30, 32. ¿Usted ya se acuerda de eso cuando llegó el Pentecostés y el Espíritu de Dios vino sobre esos? Ya creo que lo hemos leído. De forma masiva a esos primeros 120 salvos que pasaron de muerte a vida mientras esperaban en Jerusalén, para continuar haciendo lo mismo de manera masiva durante estos últimos 2000 años a todos aquellos que entre las naciones de la tierra han de ser injertos en su pueblo Israel. Bajemos otro poquito. Ahora cobra sentido cuando el Mesías nos instruyó a pedirle al Padre por más obreros para cegar la mies, pues la cosecha de trigo ya está brotando y es abundante. ¿Se acuerda cuando él dijo? Vamos a esas palabras. Mateo 9:36. Y ya con esto vamos culminando. Mateo, ¿se acuerdan ya ahora sí? Claro, esto va a cobrar sentido ahora sí, porque él está viendo todo esto también como un agricultor. Mateo 9:36, dice así. Desde el 35, Mateo 9:35, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas o iglesias, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mire lo que él dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué dijo? La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Cuánta gente allá afuera, incluyase usted ahora, somos parte de la cosecha que está brotando en los campos de Dios?
¿Cuánta cosecha cree que hay allá afuera que falta? ¿Ah? Él por eso decía, órenle al Padre para que vayan obreros a ayudar, porque hay mucha cosecha. Necesitamos ayudar y por eso es que usted y yo tenemos que con nuestros dones y talentos, con lo que tengamos, ayudemos para que el plan de la recolección de la cosecha empiece a ser completada y el Señor al final cumpla todo lo que ha podido decirnos. Pero la paja, ¿se acuerda de la paja? Porque es una cosecha, va dando trigo, todo, pero van creciendo paja con ellos, la separará y la quemará. Mateo 3:12, leámoslo rápido. Mateo 3:12, ahí mismo. Él ve todo esto como una cosecha. 3:12. Esto lo dijo Juan el Bautista acerca de Jesús, de Yeshua, y dijo, leamos desde el 11. Juan el Bautista dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el rastrillo en la mano y limpiará de su era. Imagínese un agricultor recogiendo el trigo. ¿Usted qué es? Espero que usted sea trigo. Eso ya no lo defino yo. Lo define Dios. O sea, le está mirando si usted es trigo. El rastrillo lo tiene en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero, pero la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. O sea que él no va a dejar que nada de paja se le va a meter a su granero. Pero tampoco él puede cegar ya, porque se le perdería de pronto alguno que es trigo en su paja. Entonces él no va, el tiempo está acercándose, el tiempo total de recoger su cosecha, que eso lo analizaremos el otro sábado con las otras 3 fiestas. Como podemos notar, durante cientos de años Israel apartó dichas fiestas y tiempos señalados para atender el llamado de Dios, siguiendo las instrucciones en cada uno de ellos. El misterio de todo esto yace en el hecho en que Dios había dispuesto estas festividades como señales para todo su pueblo, con el fin de revelarles su plan y a su Mesías. Estos eran tiempos representativos que simulaban acontecimientos futuros. Eran el futuro anunciado desde el principio para que todos quedemos convictos ante el único Dios verdadero. Estas citas fueron determinadas por Dios como agenda tanto para la redención de todo su pueblo como para juicio a los que lo han rechazado. Su plan está en marcha y debemos comprenderlo. Las Escrituras declaran que el Mesías, Rey y Gobernante de Israel, en su plan y objetivo de redimir y reunificar a Israel o al pueblo, primero debía ser humillado y padecer sufrimiento con el objetivo de borrar los pecados de muchos, usted ya sabe eso. Pero luego Él volvería para ser exaltado y establecer en la tierra su reino y salvación para siempre. Ahí está todo lo de la Biblia que le puede mostrar estas ideas si usted un día quiere exponérselas a otro o estudiarlas. En este mismo plan y propósito es el que Dios viene cumpliendo a través de sus fiestas y tiempos señalados. Primero a sufrir, después a traer justicia. Ya las fiestas del sufrimiento pasaron, las próximas fiestas va a venir a traer justicia, hacer juicio. Las fiestas de primavera, que fueron las que acabamos de ver, esas 3, es decir, las primeras 3 fiestas anuales explicadas anteriormente, panes sin levadura, fiesta de las primicias y fiesta de la cosecha, fueron los tiempos determinados por Dios para cumplir a su pueblo la primera parte de su agenda, es decir, la humillación y sufrimiento de Él, y así poner en marcha el plan de redención y reunificación. Es impactante cómo cada uno de estos tiempos señalados fueron cumplidos cronológicamente y detalladamente en la primera venida del Mesías a la tierra hace alrededor de 2000 años. Ahora que tenemos estas evidencias históricas, las cuales nos reconfirman el orden de Dios y la revelación de sus tiempos, solo debemos ser sabios y entendidos velando hasta el cumplimiento de las fiestas de otoño, las que vamos a ver dentro de 8 días que no se han cumplido, aún pendientes de hacerse realidad en el Mesías, pues sin duda alguna tendrán relación directa con su regreso cuando redimirá finalmente a todo su pueblo, se manifestará como el Rey y Señor del universo, estableciendo su reino en cada rincón de esta tierra para dar comienzo a sus 1000 años de gobierno. A continuación expondremos las fiestas de otoño, eso lo veremos dentro de 8 días, las otras 3 que nos faltan. Levantémonos y oremos y le damos gracias a Dios. Espero que este tema obviamente tiene mucha cosa por detrás, pero a mí lo que me interesa y creo que a todos
es entender el concepto clave, básico y sencillo para que usted diga, ya estoy entendiendo. Wow, Dios es un Dios de orden. Wow, yo estoy metido en un plan agrícola. Usted es un grano, o es trigo o es paja. Pero el Señor no va a dejar ningún colado. Entonces, si usted es trigo, viva como pan. Bueno, si usted es pan, viva como pan sin levadura, viva como trigo puro. Porque el Señor va a darnos la resurrección a todos los que somos trigo, a los que nos mantengamos como panes sin levadura. Recuerde, el día que Él vaya a hacer juicio, si ve la sangre de su Hijo como testimonio en nosotros, va a ser Pascua. Va a pasar por alto y no va a mandar su juicio. Pero si por algún motivo jugamos con la fe, jugamos con su palabra, jugamos y sí, venimos aquí de vez en cuando, pero realmente afuera no estamos buscándolo, viviéndolo, pues lo único que va a pasar es que no vamos a ser parte de todo esto. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestros pensamientos, hagamos honra a Dios a través de la palabra, luchemos, no bajemos la guardia. Dios es un Dios de orden y nos va a rescatar en el futuro. Tenemos que seguir luchando por nuestra nación, por nuestros hijos, mejor dicho, tenemos que luchar, porque afuera cada día la maldad se acrecente, pero nosotros debemos agrandarnos con toda esta palabra y hacernos cada vez más sabios y más entendidos. Oremos. Padre, gracias por estos minutos que tuvimos, este entendimiento que vamos de a poco puliendo nuestra fe, porque al final no hay nada nuevo debajo en el cielo. Todo esto ya fue hecho, fue dicho y está siendo cumplido por ti. Más bien tú quieres darnos la muestra de tu revelación para que entendamos que tú eres Dios y estás teniendo misericordia de nosotros. Nos está llamando a algunos hace algunos meses, a otros nos está llamando hace algunos años, a otros incluso décadas. Pero ya sea mucho o poco, o más o menos el tiempo que llevemos de conocerte, todos tenemos un mismo destino y es somos tus hijos. Estamos en tu plan. Tú como ves la tierra también como una tierra donde has de cosechar el trigo y lo has de almacenar en tus graneros. Pero también dices que a la paja que está creciendo allí junto al trigo la vas a apartar y la vas a quemar. Eres un Dios justo, pero queremos permanecer en tu misericordia y ser parte de ese trigo.